Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Señor Nacho, un placer. Buenos días. Como siempre, nuestro súper experto en frenos y dos partes que va a tener el vídeo. Primero, os voy a volver a hacer el enésimo resumen, porque hay muchos youtubers que dicen, mucha gente me pregunta, pues sí, mucha no, muchísima me preguntáis por privados y por mensajes del tema de frenos, porque es una de las partes que primero se rompen cuando la gente va a circuito o quiere ir a circuito. Lo primero que es algo que dices, me he quedado sin frenos. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen rapidito con Nacho. Le voy a hacer las preguntas que siempre me hacéis a mí, pues se las voy a hacer a él, para que veáis que una de las personas que más sabe de España de frenos os diga cómo son las cosas. Y después vamos a hablar de discos de freno, porque siempre hablamos de un montón de cosas y los frenos es más que la pinza y la pastilla. Sí. Están los discos, están los latiguillos. También le voy a hacer unas preguntas sobre bomba y sobre servofreno para que tengáis. Así que ya sabéis que estos vídeos son largos. Si tienes un ratito, siéntate que vas a aprender seguro que un montón de cosas. Bueno, Nacho, vamos a empezar. Me compro el coche, o como vosotros habéis hecho, optimización, que más, es que lo tengo clarísimo. Toyota GR 86. Tú lo compras de calle. Después hay un upgrade, que es cosa de frenos, cosa vuestra, y tienes un segundo upgrade, ya que es totalmente de pista. Entonces, yo me compro el coche. El coche no está pensado para conducción deportiva. Entonces, ¿qué te va a fallar? ¿Qué dos cosas son las que vas a tener problemas? Vamos a ver, en principio no te tiene por qué fallar nada, ¿no? Si lo metes a circuito. Pero si lo metes a circuito o una conducción ya sport rápida, lógicamente hay dos puntos del coche que hay que vigilar muy bien, que son frenos y también neumáticos. Porque las dos van de la mano, porque al final lo que es la transferencia de la tracción y todo el movimiento lo transmite sobre el neumático, sobre el asfalto, pero todas las fuerzas para parar el coche y todo esto es en el capítulo de frenos, ¿no? Entonces, con respecto a los frenos de origen, que van bien y que todo esto y que no debes de tener ningún Ya problema, ves ahí, Nacho, que no tienes tú y que yo hablamos tener, todos los días. no debe tener ningún tipo de problema, pero bueno, pues con Toyota lo que se ha buscado es la optimización máxima de los vehículos, que como el GR86, que es un vehículo rápido, es un vehículo de tracción trasera, es un vehículo que además se comporta muy bien tanto en carretera como en circuito, y se han hecho dos stages de mejora. Uno, las pastillas de freno y de latiguillos, que es mejorar el material de fricción en el coche, con lo cual consigues unas mayores prestaciones, pero manteniendo el sistema de origen de frenos del coche. O sea, que si me acabo de comprar un coche, quiero empezar en esto. Lo primero que tengo que hacer, obviamente, lo ha dicho, neumáticos, porque no te vale de nada un gran neumático con unas pastillas malas o unas super pastillas, o sea, tiene que ir. Pero vamos a hablar de los frenos. Una pastilla, lo primero, una pastilla mejor. ¿Pero sí. por qué? ¿Qué diferencia hay de mi pastilla de calle, por ejemplo, a una Street Plus? Vamos a ver, todos los fabricantes, para sus homologaciones y para los vehículos de calle, se basan en unas exigencias que le pide el fabricante para que cumpla todas las homologaciones y que cumpla lo que es el mercado generalista y la utilización normal del vehículo. Posteriormente, muchos de los fabricantes lo que tienen es un desarrollo de fricción con mejoras sustanciales en el comportamiento de la pastilla, tanto en potencia de frenado con la pastilla, con un compuesto diferente, como la utilización, la dosificación, la vida de la pastilla, que trabajan a más grados térmicos, con lo cual y es más estable. O sea, cada fabricante. En este caso, Pagid, por ejemplo, tiene la línea de producto que es Street Plus, que es una pastilla muy buena, que se la conoce muy bien. O sea, a todo el mundo lo recomiendo. Si es la primera pastilla deportiva que quieres poner en el coche, empieza por Street Plus. Entonces, Ferodo, por ejemplo, tiene la DS Performance, que es una pastilla también buena, y sobre todo un tema muy importante, que es la homologación. Estos dos tipos de materiales y de pastillas están homologados con la R90, que es la norma que te exigen, tanto en España como en toda Europa, bueno, en todo el mundo realmente, para la utilización de esos productos en calle.
sin Estamos ningún en una problema. pastilla, estamos diciendo que es una pastilla. ¿Qué es? Para quitarla de serie, Sí, poner esta, y ya está. es más barata. En la mayoría de los casos. Ahí ya no entro. Bueno, ahí os lo digo yo, a él no puede, pero yo os lo digo. No puedo entrar en Eh, ese capítulo directamente porque cada fabricante tiene sus precios, tiene sus líneas de costes, de desarrollos, de todo esto, con lo cual... Tú tienes que ser políticamente correcto, yo no. Si vais a ver, os pongo los frenos que llevan muchos coches deportivos, que son los Brembo 4 pistones que lleva el Cupra, que llevan los Megane RS, que llevan los Mitsubishi Evo. Vas a comprar la pastilla de serie y es más cara que una Street Plus y es peor. Bueno, es peor. A ver, si Cumple la vamos unas características, no es que sea peor, sino que cumple unas características que para el fabricante son las correctas y es la que para pone calle, para calle. solo Y para cumple todo calle eso, y sin para uso calle, deportivo. sin uso deportivo, y todo esto pues cumple perfectamente. Pero yo os digo, si estáis viendo este canal es porque vosotros os interesa esto, entonces os digo, fácil, preguntar, Street Plus, os va a salir más barato que la de serie, frena más, aguanta más temperatura, Sí. tiene mejor tacto de pedal, o sea, más Sí. en las frenadas puedes moldear más. Sí. Yo digo que es el primer escaloncito. Sí. Primer escalón, siempre lo hemos dicho y siempre se lo he dicho a Axel, es cambiar el compuesto de pastilla, cambiar otro punto muy importante que son el líquido de frenos, que pasa lo mismo que con las pastillas de origen, porque en origen se tiene que optimizar performance con costes también, y después los latiguillos. Todos los componentes de origen cumplen las homologaciones y cumplen todos los servicios, pero si tú aumentas la velocidad o aumentas mucho las prestaciones, pues entonces necesitas unos productos superiores a los de origen para las exigencias que tú estás requiriendo, igual que neumáticos, igual que todos. Si no queréis leer, lo primero, unas pastillas y el líquido. Si no Pastillas y líquido yo diría que es obligatorio. No, si no, te vas a quedar sin frenos en el circuito, vas a sí. tener bajando un tramo. Y bajando un tramo de montaña y una conducción deportiva importante, pues sufre mucho y te puedes quedar sin freno. Vale. Otro preguntita que lo vais a entender muy rápido. Perdonad que los que ya sabéis de esto dicen, joder, qué pesado eres. Ya, pero es que hay mucha gente que esto lo necesita y realmente que es que lo preguntáis mucho. Cuando me quedo sin frenos, es o por pastilla o por líquido. Sí, dos. No, normalmente, ahora hay más cosas. Pero, pero sí, pero ¿cómo veo la diferencia? ¿Cómo sé cuál es el problema? Vamos a ver, la diferencia fundamental que se nota al nivel del usuario general, como el gran mercado, es cuando tú tienes un problema que el pedal se te baja para abajo, o sea, pierdes el tacto del pedal, se te hace pedal largo, es un problema hidráulico, o sea, que va determinado por un calentamiento del líquido de frenos, el líquido de frenos al ser higroscópico coge una humedad, genera un gas porque lo pasas de temperatura con respecto a las exigencias que tienes, automáticamente cuando tú vas a pisar lo que estás metiendo, si el pedal se te baja para abajo, ¿por qué? Porque lo que estás metiendo en presión no es el propio líquido sobre el pistón, es gas que se ha generado. Eso es lo más usual que tienes muchísima gente cuando ha utilizado el coche en situaciones de muy sport o de circuitos o de montaña. Final de recta, no hay frenos, y ese es el problema. Bombear. Cuando pase eso, entonces, claro, eso es por un lado. Segundo punto, el tema de fading de pastilla. ¿Qué es lo que ocurre? Que todas las pastillas, con los compuestos que tiene el material es que está formada la pastilla, se generan inicialmente en el rodaje y en la utilización unos gases. Esos gases volátiles se tienen que eliminar. ¿Cuándo no se eliminan? Y cuando ya entran en colapso y pierde las prestaciones, cuando tú ese compuesto lo pasas térmicamente, lo pasas de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú en el pedal se te pone duro, lo notas duro, que tienes presión, que aprietas muy fuerte, pero no tienes fricción. Has perdido la fricción de la pastilla contra el disco. Con lo cual, el coche no lo paras. Tú dices, pero si yo tengo presión en el pedal, sí, pero las capas iniciales de ese material se han deformado, se han solidificado y entonces has perdido el coeficiente de fricción. Con lo cual, el coche no para, alarga muchísimo la frenada.
pero es directamente, es muy fácil notarlo. O sea, cuando tú tienes ese problema, es pedal duro, ahí va, ¿qué ha pasado? Pues es que has pasado de temperatura, el compuesto no o que el compuesto no aguanta esas especificaciones, y entonces pierde totalmente todo el coeficiente de fricción. Y entonces, si a su vez pisas y el pedal se te baja para abajo, tienes muchísima temperatura en el líquido de frenos, en el sistema hidráulico, y automáticamente pierdes totalmente todo el tacto y toda la presión que tiene que ir a los dedos. Hay otro factor importante que mucha gente no lo sabe, pero en el Jarama, por ejemplo, y en otros circuitos pasa mucho, que es cuando tú haces cambios de dirección muy rápidos y muy largos, como es en montaña, o por ejemplo en el Jarama, que es muy típico, el final de recta, hay un badén o han tocado anteriormente los pianos. ¿Qué ocurre? Pues que las pastillas se separan. ¿Por qué se separan? Porque con la vibración fuerte que hay en ese momento, lo que hace es que la pinza de frenos se separa un poco con respecto a las pastillas. ¿Qué te ocurre? Que cuando tú pegas el primer pisotón, cuando te crees que tienes freno, lo que no tienes es nada, porque las pastillas se te han separado. Queda una distancia entre el disco y la pastilla, y automáticamente lo primero que haces es aproximar el freno, pero no tienes presión, con lo cual automáticamente hay que bombear. Eso suele ocurrir más en el circuito, o en tramos de rally, o cuando tú vas a la montaña y vas rápido, sobre todo cuando tocas los arcenes, tocas un poco fuera de la carretera, de lo negro, apurando, que hay así, y haces muchos cambios de dirección. ¿Por qué? Porque tener en cuenta que el disco va solidario, fijo, al buje, sí, con el rodamiento del buje y con el buje, y la pinza va solidaria a la mangueta. Son dos componentes, y uno hace así, y te separa las pastillas. Por eso muchos pilotos de competición veréis que antes de la frenada, pie izquierdo, pegan 2 o 3 toquecitos, no para frenar, sino para ver que esté todo en su sitio. Efectivamente. Grandes pilotos como Mikel Azcona. Bueno, ya que os he hecho un pequeño resumen, vamos a hablar que puedes tener más problemas. O sea, al final puedes tener problemas de pinza. Sí, sí. Pues, porque de pasarlo de temperatura, pues tienen un mantenimiento, hay que cambiar retenes de vez en cuando. Sí. Puedes tener problemas de bomba, sí, y problemas de servo. Sí. O sea, todo eso, porque digo, a mí me está pasando ahora. Entonces son varios problemas, pero estos son, digamos, los problemas más básicos. El líquido de frenos. Sí, el líquido de frenos, el problema fundamental es que cuando cogen temperatura, mucha temperatura, lógicamente las prestaciones, o sea, las propiedades del líquido también varían. Entonces, como cualquier aceite, como cualquier líquido, cuando se cambia físicamente, cambia su densidad, cambia su compresividad, cambian diferentes factores. Entonces, siempre recomendamos que después de cada track day o utilización, montaña y todo esto, pues oye, depende cómo sea, pero sobre todo en temas de track days, que se exige mucho al freno, que se haga una purgada, se purgue los frenos un poco, que se va a gastar poco líquido, y por los costes que abrir nada, abrir los purgadores, pisar pisar primero varias veces el pedal. Entonces, cuando ya lo has pisado, mantener la presión en el pedal, y entonces un mecánico, un amigo, lo que vaya contigo, automáticamente lo que hace es que abre los purgadores, sale un volumen de líquido, el pedal se va a ir abajo del todo, no bombees, sino que lo dejas ahí abajo, automáticamente la persona que lo está haciendo cierra el circuito, y entonces lo que haces es que suavemente bombeas de nuevo, porque lo que va a hacer va a ser cargar las bombas, van a cargar otra vez los pistones de líquido refrigerado. Digamos, quitamos el que está quemado, por llamarlo de alguna forma, por el líquido fresco. Y le pones arriba. Efectivamente, y se nota bastante. ¿Problemas de los líquidos? Hay varias homologaciones. Lo que es la homologación de calle, que actualmente se están montando los 5.1, que es una norma de homologación internacional, pero estos líquidos aguantan una temperatura en seco, que es el dry boiling point, que significa que es cuando el líquido nuevo, y después en caliente, cuando ya se han utilizado, que es el wet boiling point, que es
cuando el líquido, según la norma, ha absorbido aproximadamente como un 5%, del 3 a un 5% de humedad. Los grados térmicos de uno y de otro varían por esa humedad. Varían. Entonces, un líquido, por ejemplo, que actualmente hay líquidos que aguantan 340 grados en seco nuevo, no es que tú el freno, la pinza de freno la pongas a 340 grados, porque entonces quemarías todo. No, sino que ese rango de temperatura lo que te va a dar es que a la temperatura óptima de utilización sea muy estable. Y lo fundamental en ese punto es el coeficiente de compresividad, que es que el líquido a esos 180 grados, 200 grados, se comporte muy estable con respecto a la presión y a la compresión, como un muelle. Y entonces siempre que tú pises y quieres mandar 10 bares de presión, vas a mandar 10 bares de presión a la pinza y te llegue. No que si está ya muy deteriorado, tú metes 10 kilos de presión sobre el pedal y en la pinza te llegan 4. Y entonces frena poco. Y entonces frena poco. Vale, pues eso ya tenéis claro. Yo os digo, lo he dicho 1.000.000 de veces. Lo primero que tenéis que hacer, yo lo primero que hago siempre en todos los coches, según me los dan nuevos, es líquidos, pastillas y latiguillos. Si no queréis cambiar los latiguillos, bien, pero líquidos y pastillas para entrar a track day, os estáis jugando vuestra seguridad. Pero bueno, ahora vamos a la segunda parte, que es una cosa que, mira que hemos hablado de todo, Sí. pero de discos no hemos hablado. Y hay veces que dices, vale, he puesto mi líquido, mis pastillas y mi latiguillo con los discos de serie, que es lo normal y que lo podéis hacer. Pero bueno, hay diferentes calidades de discos, hay discos de serie que el problema que tienen, por ejemplo, es que cogen mucha temperatura y esa temperatura no se disipa y ahí tienes un problema, pues se pone aquello como una freidora y empezamos con los problemas. Otros que no son de muy buena calidad y en cuanto los pones un poco al rojo se doblan. Entonces, y es un tema también complicado porque no es fácil conseguir discos, o sea, discos de serie, te vas a Autodoc o a cualquier sitio y tienes 200.000, pero ya cuando dices, oye, quiero un poquito mejor, uff, porque pastillas es más fácil, líquido es más fácil, latiguillo es más fácil, pero conseguir discos es más complicado. Y aparte los costes. Bueno, vamos a ver. Primer punto. Hay que diferenciar muy claramente cuál es un disco de origen para la utilización de origen y para lo que se montan de origen. Se montan grandísimos volúmenes porque se montan en primer equipo, o sea, lo que es el montaje del coche, que es como este disco, en base sería este disco, que ¿qué es lo que se hace? Para nivel de su utilización, se homologa un tipo de acero. Aquí tenéis 4 discos, que los 4 tienen diferentes tipos de aceros que se utilizan en la fundición. Entonces, todo el mundo se cree que todos es el mismo acero y todo el mismo metal. No. Cada uno se requieren unas series de características en función de su utilización. En competición no es lo mismo utilizar un disco para una carrera sprint, como es un TCR, como son las carreras sprint, a 18 o 20 vueltas, que un disco que se utilice en GTs para endurance o en turismos para endurance. Y tampoco es el mismo para su utilización en rallies. Cada uno tiene sus necesidades para cumplir para esa utilización. ¿Cuáles son las diferencias? Pues en el acero fundamentalmente, que el acero para un disco sprint tiene unas características que sube de temperatura muy fuerte, pero después baja automáticamente, se refrigera por todo el desarrollo que ya hay de refrigeración en el coche, muy rápido, sin que haya unas modificaciones en el disco. Se intentan que no haya modificaciones sustancialmente, o sea, que el disco sea elástico, porque todos tienen que ser elásticos, pero que es mucho más rígido. Además de eso, en la construcción interna del disco, qué número de ventanas tienen, qué tamaño son esas ventanas y qué tipo de construcción tienen por dentro. ¿Esto por qué? Porque lo que intentamos es que entre el máximo aire
que siempre entra por este lado, por el lado opuesto del disco. Esto es el núcleo de disco, que está normalmente es duraluminio especial de aviación, de aeronáutico, 70-75 T6, esto es por sus características del propio aluminio, pero entra por este lado el aire. Estos orificios tienen como aletas, no son rectos, sino que tienen una forma de ventolín que lo que coge es que aspira el aire por aquí, que le entra por los tubos aquí y lo expulsa por el exterior. Entonces, la refrigeración lo que hace es forzar todo este aire que entra por aquí y sale por aquí, con lo cual la temperatura es estable, o sea, tenerla lo más fría posible. Un tema fundamental en los discos de sprint, como lo que nos interesa es tener el menor peso suspendido en rotación, porque es una carrera corta, ¿qué se hacen? Esta ventana o se construye con muchas ventanas o se construye con algunas ventanas que serían, por ejemplo, incluso 3 ventanas de estas. Y esta pared se hace más fina. En vez de tener este grosor, tiene un grosor más fino, sin modificar el grosor total del disco. ¿Qué logras con eso? Pues logras que el disco pese mucho menos, con lo cual el momento de inercia es mucho menor y sobre todo en rotación. ¿Qué ventajas tienes? Que para la suspensión, menos peso por la esquina, en cada rueda, significa más ágil, significa menos velocidad en el amortiguador y en el neumático, y se calientan menos. Eso, un momento, porque lo hemos explicado 20 veces, la masa suspendida, pero hay una cosa para que lo entendáis muy fácil. Coges un hilito y le pones una pinza al hilito y haces así. En vez de una pinza, ponle un bulón que pese el triple y empieza a hacer así. Por ejemplo, una prueba que a mí me la han hecho y que yo la he hecho es, tú coges una rueda de una bicicleta, que es así que es directamente. Sí. Tú coges una rueda de una bicicleta, le pones simplemente los manerales estos que hay así de donde los reposapiés, sí, en el rodamiento, aquí lo pones. Aquí esto coges por la mano, tú giras aquí y tú cuando estás girando intenta doblar y vas a ver que te cuesta. Ahora, si tienes las actuales, las bicicletas actuales, que muchísimas llevan ruedas de carbono o mucho más ligeras, haces la misma operación, con el mismo diámetro de rueda, con el mismo todo, y no haces así y te cuesta, sino que haces así. ¿Eso qué te equivale en un coche? Si la rueda es ya ligera, porque es de circuitos que pesa menos, sí, está más aligerada. Si todo esto, si el disco es mucho más ligero, si todo el conjunto es mucho más ligero, incluso la pinza es mucho más ligera, ¿qué haces? Que la dirección es mucho más ligera y mucho más precisa. Eso se convierte en tiempo, y el tiempo para las carreras pues, es de ahí siempre hablamos de llantas que pesen menos. Que pesen menos, ¿qué tal? Está claro, todo eso tiene una contra. Tiene una contra, que es la vida de ese material es más corta que si nos vamos a un disco o una llanta o un neumático que nos vamos a una de GT o de Endurance, porque lo que yo pido es que sea resistente para hacer más kilómetros y además siempre, en vez de subir la temperatura así y bajar así, lo que quiero es que suba progresivamente y se comporte progresiva, con lo cual la durabilidad del disco es mayor. Por eso, hasta aún nosotros en AP siempre recomendamos que los discos mayores de 320, 15-20 milímetros de diámetro, siempre que sean con una fijación al núcleo flotante, con unos casquillos como estos o como estos, los cuales dejan que este núcleo no está rígido como si fuese en esto que es de cal. Es un diámetro pequeño, es un diámetro que va unido toda una pieza
prácticamente este disco con este diámetro pesa más que o prácticamente igual con este disco, y mirad la diferencia de tamaños. ¿Qué ocurre? Pues que esto es para la calle. Las especificaciones que te piden no son para esa utilización. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere comprar, que hay un montón de gente, bueno, un montón, que hay, tú ves en los track days mucha gente que lleva kits AP. Cuando pides el kit AP, para cualquier cosa, ya, hablar antes con Nacho, mandáis un email, que para eso están, porque después compras mal y vienen los líos. Normalmente, si es para track days, si es para circuito, aunque sea para lo que sea, lo que haces es le pones un disco con un acabado más endurance, que le dure más. Lógicamente. Que vale, porque al final no está Mikel Azcona conduciendo. No. Entonces, utilizamos normalmente fundiciones y tipo de fundiciones que son más para endurance, para que puedan hacer muchos más kilómetros con esos discos y con esa aplicación sin tener que cambiarlo. Como el disco como el disco el kit que hay para los Cupra. Por ejemplo, aquí lo tenéis. Este conjunto es el disco prácticamente igual al del Cupra. Este es un poquito más pequeño porque esta aplicación directamente es para el Toyota Yaris GR. Con el disco de origen, o sea, yo este disco, quito el disco de origen, ¿Sí? con la pinza de origen, con todo de origen, y monto este disco. ¿Y qué ganó? O sea, esto es lo que ya le empieza a interesar a la gente. Claro. Que, que mi GR... No. Primero, el disco, el material del disco no tiene nada que ver con respecto al de origen. Y la construcción del disco por dentro no tiene nada que ver. O sea, mueves mucho más volumen de aire con este disco que con el de origen. Segundo punto, el núcleo, el disco de origen es una sola pieza, el disco con el núcleo, con lo cual pesa casi 3 kilos más que este disco. ¿Por qué? Porque este disco, el núcleo, lo hemos cambiado, hemos puesto un núcleo que es de duraluminio del D7075 T6 de competición, fijándolo con unos casquillos que son flotantes, que es esto. Tema importante que pregunta todo el mundo es el ruido. No. Esto, ahora mismo, hace ruido. Esto se oye claramente que hace ruido. Esto es un desarrollo que nos han pedido clientes para utilización en track days y en montaña y cuando van rápido. El problema que tienen es que meten ruido en circuitos, eso da igual, porque tú ya lo sabes y de hecho es que ni lo oyes. Ni lo oyes. Pero cuando tú te metes en calles empedradas o en carreteras normales, esto se puede llegar a oír. Entonces, hay un sistema que nosotros tenemos para los discos aplicaciones que hacemos así, como por ejemplo lleva el GR86, que llevan aquí en el tornillo, llevan también un fleje, una pieza, que es como una especie de muelle. Eso lo que hace es que sujeta esta vibración, no la tiene, sino que la quita. Sigue siendo flotante, porque siempre está sujetándolo con una presión, pero muy limitada, al disco, el núcleo apoyado al disco, con lo cual deja de sonar. Pero sigue siendo... Tener cuidado cuando compréis discos de 2 piezas, discos flotantes, porque esto pasa. A mí me... Sí. Y mucha gente nos dice, oye, pero es que suenan, meten ruido. Sí, vamos a ver. Pues estos discos meten poco ruido con respecto a la flotabilidad, porque es muy importante la flotabilidad. ¿Por qué? Porque la temperatura que coge el disco es muy alta y tú tienes una sujeción justo aquí en el centro. El diámetro es este. Un disco a partir de 500 grados, su utilización continua a partir de 500 grados puede crecer en diámetro hasta más o menos 1 milímetro. Entonces, esa tensión que hace crecer, si no está bien diseñado el núcleo y la flotabilidad del núcleo, al estar sujeto de aquí, es por lo que dobla el disco. El disco te hace así. Así. Entonces, es cuando empiezan las vibraciones, porque la temperatura ha sido muy alta,
con respecto a las características. Y esto estamos hablando de un disco, este es 355, pero fijaros lo que es un disco de, que aquí, sujétalo aquí, un momentito, veis que esto es 3, no, así, 350, esto es 378 y esto es 355. A la vista sé uno que es más grande que el otro. Pregunta que te hago. Cuando voy a empezar el track day o tramo o lo que quieras, hay que calentar el disco, Sí, que mucha gente no lo hace. no, Hay que calentar los frenos para que las Siempre. pastillas lleguen a su trabajo, a su temperatura de trabajo. Y sobre todo, que eso sí lo sabréis, hay que enfriar. No te des una vuelta. Date 2 vueltas, siempre lo decimos, y no vayas a 60, que a 60 no enfrías. Claro. Y la gente, si no, Pero te cargas los frenos. es que esto es una lógica, o sea, no es sentido común. Tú pones tu mano y coges un secador de pelo y empiezas con una temperatura baja y lo empiezas a calentar, tu mano también se va adecuando a una temperatura hasta que te quemas. Pues imaginaros que yo lo pongo el secador a la máxima temperatura que te admite, 80 grados, y te hago directamente, ¡pum!, te lo pego. ¿Qué te va a ocurrir? Que te vas a quemar y te vas a generar una quemadura. Entonces, es que esto es lo mismo, o sea, si yo voy a generar una temperatura por fricción progresivo, todo se va a quedar progresivo y todo va a funcionar ya en el momento que ya está optimizado la temperatura correctamente y vas a pedir las prestaciones máximas a esa temperatura. Pero si tú le pegas un choque térmico, pues posiblemente tengas problemas en los discos. Un tema fundamental y muy importante que todo el mundo se cree. ¿Por qué tengo que rodar discos? Muy sencillo. La pastilla de frenos se planifica, la pastilla, y el disco se planifica el disco. Esta planificación de este disco no es 100% igual a la planificación de la pastilla. Siempre hay diferencias. La pastilla lo primero que tiene que hacer es rellenar con el propio material de la pastilla que vas a utilizar toda la superficie y adherir a toda la superficie del disco, adherir material de la pastilla para obtener las mayores prestaciones de fricción entre los dos componentes, pastilla y disco. El mayor coeficiente de fricción siempre es la fricción de dos materiales de la misma generación, no de generaciones diferentes, siempre de la misma generación. Y entonces, toda esta parte, toda esta franja, como veis aquí en este disco, veis que está cubierta uniformemente. Se ha utilizado Estos son restos de pastilla. Estos son restos de pastilla. Esto es un disco nuevo y esto es un disco con pastillas. Vale. Ya rodado. Entonces, una cosa que a lo mejor alguno sabe, alguno no. Cuando vayas a cambiar de pastilla, de compuesto, o sea, pases de la de serie a una Street Plus Sí, o a lo que quieras, sí. y no cambies el disco. Con una lijita. Siempre limpiarlo. ¿Por qué? Porque todas las pastillas no se construyen igual, con los mismos materiales. Cada fabricante tiene su compuesto, igual que las gomas. Pirelli no es el mismo que Michelin, no es el mismo que Yokohama, no es el mismo que Toyo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que limpiar con una lija todas las partículas posibles del disco para eliminarlas, para que la pastilla no se contamine. Hay materiales que son compatibles, porque vamos a ponerle que la DS312, las bases fundamentales de ese material son iguales que otro de los compuestos de Ferodo. O la RST1 es las bases se comportan igual y además son iguales las bases de un material al otro. Entonces son compatibles. Pero, por ejemplo, en Pagid, la RST3 no es compatible con la RST5, porque una es material orgánico y otra es material semimetálico. No, entonces contaminas. Y en el momento que contaminas o el disco o la pastilla, puedes tener problemas de fricción, de prestaciones e incluso en el disco puedes tener problemas de roturas del disco. Tan fácil como una lijita. Es una lijita de grano gordo, más o menos, para que quite más, darle al disco bien,
para eliminar todo el material que está adherido ya muerto. Es muy, muy, muy importante y la gente no lo entiende. Y el rodaje de los discos es muy importante que lo hagáis por la estabilidad del material en pastillas usadas que estén bien, que estén buenas, con el disco nuevo para que adhiera perfectamente toda la superficie del disco, bien, correctamente. Se considera que está rodado cuando ha tocado el 80% de la superficie del disco. O sea que Cuando esto es no nuevo. es llegar y No, no es llegar y digo, doy monto y ya está. No, hay un procedimiento que nosotros damos para con lo que es competición, que nosotros damos a todos los pilotos, en los que son X frenadas, se hacen a una presión y a una velocidad y después se refrigeran, ¿no? E incluso para competición, ya nosotros, para optimizarlo, suministramos las pastillas rodadas en banco dinamométrico para evitar que el piloto o lo que lo vaya a hacer, O los mecánicos. o los mecánicos, siempre hay un especialista Que la líe. que la líen, porque no cumplen, no hacen el rodaje correcto y al final la vida de la pastilla es más corta, las prestaciones no son estables, muchos problemas. Y en los discos incluso se rompen, la vida del disco y se rompen por picos térmicos. Simplemente se abren, porque quiere dilatar en un punto más que en otro, y entonces al final aparecen grietas. Bueno, pues chicos, ¿qué os ha parecido? Creo que habéis tenido información. Hay gente que ve varias veces estos vídeos. Preguntar siempre decimos lo mismo, antes de comprar, oye, al que os va a vender la web, por ejemplo a Racing Import o a quien sea, oye, preguntarle bien, decirle para qué vais a usar el material, qué necesitáis, qué no necesitáis, porque hay veces que dice, pues que he comprado estas pastillas o me voy a comprar unas para que entendáis, unas pallets rojas que son de sprint y si vas a usar el coche para todo, yo no te las recomiendo. No, No. La vida es mucho más corta, las prestaciones son muy superiores, instantáneas, pero la utilización... Ahora bien, si tú, como tenemos clientes Sí. y sobre todo amigos de Axel, si tú vas al Jarama a un track day y lo que quieres es prestación pura y dura, máxima, y después van a cambiar las pastillas, pues entonces, mira, perfecto, no hay ningún problema. Pero que preguntéis. Sí, sí, sí. Un tema que se me ha olvidado sobre los discos, que es muy importante, más de lo que la gente se cree. Cuando tú montas el núcleo al disco, va a través de unos tornillos. Estos tornillos se tienen que apretar con una llave dinamométrica, porque el fabricante, nosotros, pero cualquier fabricante, te dice a cuánto tienes que apretar este tornillo. Porque si te pasas en el montaje, estamos hablando de 13 newtons, o sea, 1,3 kilos, que es poco. Y siempre, además, en cruz, como si fuese una culata que tiene una posición, pues aquí lo mismo. Siempre 1, 1, 1, 1, en los opuestos, siempre. Y además, cuando antes de montar todos, utilizar un martillo de nylon, como tienes ahí uno, por eso lo había puesto, para que cuando has montado 4 o 6, le des unos golpes por detrás y por delante para que estén sueltos. Cuando esto está fijo, suena como una campana, clink, 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 agudo. Cuando está suelto, veis que suena mucho más bronco. Y entonces montas los otros tornillos. Vas montando, montas 4, le das un par de golpes detrás para que se quede, veas que sabes esto, y después en competición sobre todo, y en los track days con estos, para evitar los ruidos que hemos hablado antes de los clientes, hemos hecho una aplicación especial en que la flotabilidad que montamos aquí es de 0,08. O sea, no llega ni a una décima. Con lo cual, el movimiento es mucho menor que en competición, que es 0,35, y entonces no suenan. Y como normalmente se exigen menos en la calle, no tienes esos problemas. Pero cuidado, esto es importantísimo.
Hay mucha gente que lo que hace es uno, otro, se cree que está flotante, el disco no está flotante y le provoca que el disco, en vez de estar recto, alineado totalmente, esté torcido. Y genere roturas, genere vibraciones importantes, con lo cual después tienes problemas. O sea que quedaros con la copla, que esto es un problema de mal montaje y es importantísimo. Y última pregunta. Discos rayados, ventilados, ¿qué es mejor? ¿Qué diferencia hay? Porque seguro que alguno no lo Sí. sabéis. O sea, Vamos a ver. esto, por ejemplo, ¿para Esa qué raya es para limpiar, no es para que cogen menos temperatura, al revés, cogen más temperatura. Cuanta más rayas tenga, más temperatura cogen los discos porque exigen más. Esto es como una cuchilla que lo que te hace es limpiar, o sea, cortar la pastilla, ir cortándolo, con lo cual la superficie que siempre quieres que toque sea la de mayor prestación, con un coeficiente de fricción mayor. Por eso se van desgastando. Dependiendo el tipo de competición, por ejemplo, en sprint se utilizan 8 rayas o incluso 12, entre 8 y 12 rayas, que hacen lo suficiente limpieza de la pastilla y la limpieza del disco, de la pastilla, es importante, con lo cual siempre estás trabajando con máximas prestaciones. Después hay, como AP y como otros fabricantes, que en vez de ser curvo esto, lleva una especie de diseños que es como una especie de garfios. ¿Qué es lo que ganas además de eso? Ganas lo que se llama el bite inicial, que es el enganche directamente sobre el material de la pastilla. Ese impacto de milisegundos es mayor porque está constantemente cortando, pero la pastilla, la vida de la pastilla también es más corta y además se trabaja a más temperatura. Para, por ejemplo, este disco que es de TCR, de turismo, que esto es de Paget, la construcción interna es un disco también muy bueno. Si os fijáis, la construcción en la ventana es diferente que el diseño de AP. Podéis ver las diferencias claramente, cómo es uno, cómo es otro. Este tiene menos ventanas y más pero grandes. más grandes, pero incluso por aquí adentro, Sí. este tiene una construcción interna diferente totalmente, que así por la cámara es complicado verlo, que este otro disco. Es diferente. Entonces, los dos son muy buenos, son utilizados actualmente en competición en TCR por diferentes marcas, y este tiene 10 rayas, porque ellos consideran que según sus desarrollos y su desarrollo de prestaciones y todo esto, para sprint, con 10 rayas, perfecto, y con su material. Para endurance son 8, o inclusive utilizas un material que, por ejemplo, Endless, no sé si lo conoceréis, es un material que se utiliza muchísimo en endurance, todo esto que es bueno, pero por sus características, como mucho para que no se rompa el disco, y para todo esto son 6 rayas. O sea, hay muchos, igual que AP tiene una construcción de los discos que se llama el Wave, que la línea por dentro entre las dos uniones del disco son como si fuese una ola. Tú me dices, ¿y qué diferencia hay? Es una diferencia de aerodinámica. El aire, cuando entra por aquí, estas curvas que hacen el Wave generan menos distorsión aerodinámica, con lo cual el volumen de aire sale mucho más rápido y más continuo, con lo cual la estabilidad es muchísimo mejor. O sea, AP tiene sobre 10 diferentes fundiciones en función y construcción de disco en función de la utilización. Y después, es uno de los número 1 fabricantes del mundo. Los que, para que entendáis, los que vemos los discos con agujeritos, que hay muchos coches de serie que traen discos con agujeritos. Sí, los discos hay los que traen tú puedes ver el disco y tiene agujeritos pequeños y no muchos, como Porsche, por ejemplo. Sí. Y tiene, ¿qué hacen? Lo que os he dicho, de enganchar el disco a la pastilla y limpiar la pastilla, bien, que es la función,
aligeran un poco el disco porque son muy pesados, y es una forma de aligerar los discos también, y térmicamente, bueno, mantienen una temperatura más estable, muy estable, en esas condiciones. Pero tú te vas a ese mismo coche en competición y no van taladrados. Taladrados sobre todo se montaban antiguamente cuando se utilizaban las pastillas con amianto, la tecnología antigua. Ahora mismo no se utilizan casi nadie taladrados, salvo que lo vayas a utilizar, por ejemplo, en sprint. BMW Motorsport, en algunos lo monta, pero es que hacen una carrera y tiran el disco. Cuidado. Suena muy duro, pero a nivel de análisis de costes y a nivel sobre una carrera que te puede costar 60.000 euros o 70.000 euros, no vas a discutir 1.000 euros de discos. O sea, y además te lo dicen ellos, mira, si tú no puedes absorber los costes de gastarte 1.000 discos, no corras. No hagas el tonto, no corras. Bueno. O sea que hay, pero una cosa es en competición optimizar lo máximo posible todo el sistema, y otra cosa es el track days o la calle, que también tiene su utilización y una vida. Perfecto, pues chicos, tenéis un ratito para volver a ver, así que señor Nacho, muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas de nada. Si tenéis alguna duda, dejadla por aquí abajo, también tenéis aquí debajo la web y el email de Racing Import, por si queréis información, pues le mandáis un email, que es lo más fácil. No hay ningún problema, contestaré. A veces un poco más tarde porque estoy de viaje constantemente, Axel ya lo sabe. Sí, bueno, pero si no, gente de mi equipo te contestará sin ningún problema. Perfecto, pues chicos, si habéis llegado hasta aquí, os digo lo de siempre. Suscribiros, dejad un like, campanita y todas esas cosas. ¿Habéis aprendido algo? Pues dejádmelo por aquí abajo. Un saludito, mucho gas. Hasta luego. Hasta luego.